Hoy vamos a ver cómo armar un cine en casa, así que no os lo perdáis. Yo soy Daniel Díaz y esto es Planeta Nestor. De lo primero que vamos a hablar es de la alegría de la fiesta del proyector. Son tres las características más importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de comprar un proyector. La distancia a partir de la cual el proyector pierde nitidez, característica muy importante y que muy pocos vendedores comentan. Lúmenes, es decir, la luminosidad que como tal da un proyector. Salida nativa del proyector, es decir, si la calidad del vídeo de manera nativa es de 720, de 1080 o 4K. Bueno, voy a hacer un alto en el vídeo y comentaros. Si os gusta el contenido, por favor, suscribiros y dejarme comentarios. Después de elegir el proyector, ¿qué elegimos? Pues la pantalla. Yo en mi caso me decanté por una pantalla de una relación de 1:1. Una Lux Screen eléctrica, que de hecho venía con el mando a distancia, algo muy importante ya que en la mayoría de los fabricantes lo tienes que comprar aparte. Bueno, lo siguiente que compré está muy relacionado con que el proyector no es Wi-Fi, por lo tanto debía de conectarlo a algún dispositivo que estuviera emitiendo el vídeo. En mi caso, en lugar de tirar un cable de cualquier elemento como pudiera ser un portátil al proyector, pensé en comprarme un Smartbox y yo me decanté por el Fire Stick de Amazon. Con este movimiento yo me ahorré cables, es decir, no tenía el cable del HDMI de cualquier fuente que emitiera el vídeo al proyector y entonces el montaje era más sencillo, más simple. Además, me llevé una grata sorpresa y es que este dispositivo fue capaz de mejorar la iluminación y la nitidez de la imagen. Y algo muy importante que tenéis que tener en cuenta es que en función de la fuente del origen de tu vídeo, el tamaño de la imagen que vaya a emitir el proyector puede variar, algo que yo descubrí a la hora de hacer pruebas. Además, para ahorrarme aún más cables y no tener que tirar un cable del Fire Stick a una fuente de alimentación o a un enchufe, yo compré este dispositivo, que no es más que una fuente de alimentación a un USB. Es decir, conecto esta parte al Fire Stick y lógicamente el USB, por ejemplo, al proyector, y eso me hacía ahorrarme un cable más. Como complemento, pues yo me hice con un capricho y fue el Eco Studio, para darme una sensación ya como si estuviera realmente en un cine. Pero ojo, muy importante, este proyector, el Jaber Y30, tiene un audio tan bueno, realmente te sorprende porque tiene un audio tan bueno, que el Eco Studio no sería necesario. En fin, os dejo el enlace de todos los artículos en la descripción por si os animáis a comprarlos. Bueno, vamos a hacer un recap. Tenemos el proyector, en él nos gastamos 150 euros. Tenemos el Fire Stick, en él nos gastamos 40 euros. Tenemos el adaptador a la fuente de corriente del Fire Stick, que nos gastamos 15 euros. Y tenemos la pantalla del proyector, que nos gastamos 80 euros. En total, 285 euros. Ahora bien, si además le queremos sumar el Eco Studio, que oye, esto es un complemento, ya serían 485 euros. Es decir, por 285 euros podemos montar un cine en casa como si estuviéramos en una sala. A continuación lo que os voy a mostrar es cómo quedaría y cómo sonaría este cine, para que os hagáis una idea de cómo queda. Jerjes, ha picado el anzuelo. ¡Espartanos, empujad! Inmortales, ponemos a prueba su nombre.
bueno, ya habéis podido ver el resultado. La realidad es que cuando lo pones, te sientas en el sofá, estás con tu mujer y estás con amigos y le das al mando para que se baje la pantalla, pues aquí sabes lo que eres, el puto amo. Mola mucho, la verdad es que es una gran experiencia y yo a partir de ahora os digo una cosa, pantallas pequeñas, es decir, pantallas de televisión pequeñas y un buen proyector para acompañar un buen salón. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, esto ha sido todo, como os he comentado en la descripción tenéis los enlaces de todos los productos por si os animáis a comprarlos, suscribiros si os ha gustado el contenido, dejarme comentarios y ¡hasta luego!